versículos. Vamos a orar primeramente. Oramos. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento de estar reunidos como tu iglesia para aprender de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu nos esté guiando, Señor, para que nosotros saquemos cualquier distracción que no tenga nada que ver con tu palabra, Señor, que podamos aferrarnos a ella, Señor, y también te pedimos, Señor, que en esta parte sea aplicable en nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cronometrarnos, porque nuestro tiempo vuela. Ahí está. Muy bien. Vamos a leer los 4 versículos y vamos a desarrollarlo después. Dice así, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muy bien, el título de este estudio es Buscad las cosas de arriba. Y lo que vamos a tener que estar entendiendo, a medida que vamos desarrollando, ¿qué son las cosas de arriba? Eso es importante, porque a ver, siempre digo lo mismo, tenemos que leer comprendiendo, ¿sí? Y entonces dice, bueno, sí, arriba es donde está Dios. Y entonces acá dice que tenemos que buscar las cosas de arriba. Y ahí vamos a tratar de ver qué es lo que nos está diciendo. Primeramente, quiero hacer la referencia que el primer versículo dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Este sí pues suena como a cierta interrogativa, como cierta duda. Y realmente se tendría que leer, por cuanto habéis resucitado con Cristo. ¿Sí? Un hecho, no una duda. No es que me está preguntando a mí, ¿vos resucitaste con Cristo o no resucitaste? No, es un hecho. En esa forma está escrito. Por cuanto habéis resucitado con Cristo. Ahora, vamos a ver esta palabra resucitado, ¿sí? Acompáñenme en Efesios 2. Efesios 2, 1 dice así. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y mucho podemos desarrollar sobre este tema, ¿verdad? Que incluso en este mismo capítulo 2 de Efesios está. Pero él dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos. Acá estamos hablando de algo muerto que resucita. Ese somos nosotros. Y a cada uno de ustedes yo le preguntaría si ha resucitado y me va a decir que sí. ¿Por qué? Porque manifiestan que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y como la palabra de Dios dice que estábamos muertos, entonces al haber aceptado, Él nos dio vida. ¿Cómo dice el versículo? Él os dio vida a vosotros cuando estabais, tiempo pasado, ¿verdad? Muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? Bueno, entonces volvemos a Colosenses y dice, si pues habéis, por cuanto habéis resucitado con Cristo, y ahí viene, buscad las cosas de arriba. Y en el versículo 2 del mismo, ¿verdad? Dice lo mismo, dice, poned la mira. Acá en el versículo 1, buscad. Y en el 2, poned la mira. En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí ya vamos dilucidando qué es lo que nos quiere decir, ¿sí? Primero que busquemos las cosas de arriba. Y después que miremos, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Y no en las de la tierra. Y ahí ya vamos teniendo un poquito más claridad. En las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice el versículo 1, sí. Vamos a desarrollar primero lo que es esta vida resucitada, ¿sí? Acompáñenme en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20.
Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acá Pablo está haciendo una referencia en esto, en la vida que él vive. O sea, ya él no vive, él está muerto en la carne. Pero vamos a proseguir para entender más de esta vida resucitada. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, 17, dice, conocidísimo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, buscad las cosas de arriba, decía en Colosenses. Y acá te está diciendo, las cosas viejas pasaron. Y hay un antes. Y a mí me pesa mucho mi antes porque yo tomé esta decisión cuando tenía 38 años. Así que tengo 38 años de vida de antes, de la cual yo debo despojarme. Algunos tomaron una decisión muchísimo más jovencitos o muy niños y tienen poco de qué despojarse. A veces casi nada de una vida mundana, donde nuestra mira estaba en el mundo. Pero lo que a mí me respecta, sí, era bastante pesado eso. Pero imagínense que el versículo dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Yo ya soy una persona resucitada. Gálatas 6:15. Avanzamos un poquito y vamos a Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esto sabemos, circunciso y incircunciso, era donde la humanidad antes se dividía en dos partes. O sea, el pueblo judío que seguía a Dios y los incircuncisos que no seguían a Dios, que tenían miles de dioses, ¿sí? Ahora la humanidad se divide en tres. Los que no creen, los creyentes que somos nosotros y los judíos. Antes se dividía en dos, ahora en tres, ¿sí? Aunque estamos hablando de los que son salvos y no salvos, sabemos que los judíos que no son creyentes no son salvos, ¿sí? Pero como está la promesa al pueblo de Israel, ahora podemos mirar que hay tres tipos para ver de este modo, ¿sí? Nosotros los que creemos, los gentiles, los mundanos que no creen y el pueblo judío. ¿Sí? Pero antes, siempre la Escritura dice el circunciso y el incircunciso. Dos había, solamente. Muy bien, y en Efesios 4. Efesios 4:22. Dice, en cuanto, 22 hasta el 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad y verdad. Y habla lo mismo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso era aplicable a mi vida, ¿sí? O sea, yo cuando pasé a ser una nueva criatura, ya tenía que estar mirando las cosas de arriba. ¿Y qué era para mí en ese momento? En ese preciso momento, la palabra de Dios, ya que nunca la estudié de la forma en que la había estudiado una vez que yo había creído. Después, escuchar la radio, y iba creciendo. Y acá la palabra dice que nosotros nos despojemos, que saquemos de nosotros nuestra pasada manera de vivir, porque ahora somos una nueva criatura, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Al principio tenemos mucha, vamos a decirlo, estamos muy fervientes en las cosas de Dios. Después pasa un tiempo, a veces es un tiempo de meses y a veces un tiempo de años, y solemos bajar un poco la guardia, ¿sí? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque dejamos de mirar las cosas de arriba.
No es que paramos de leer si teníamos un hábito de leer 2 capítulos por día de la Biblia o escuchar cierto programa radial, ciertos predicadores. No. Empezamos a mirar las cosas de abajo. Eso les digo por experiencia propia. Nosotros no podemos dejar de mirar y buscar las cosas de arriba. Porque donde nosotros bajamos la mirada y empezamos a ver al mundo, vienen las distracciones. Una de las cosas que el mundo más hace, en este tiempo por lo menos, es distracciones. Ustedes están distrayéndose en vez de usar el tiempo en las cosas que convienen, ¿sí? De hecho, seguramente, ¿cuántas veces hablamos de las redes sociales? Pero fíjense un detalle. Está diseñado para captar nuestra atención. Y sea la red social que a usted le gusta, está mirando, y el tiempo vuela y pasa. ¡Ah! Cierto, tengo que hacer tal cosa. Pero ese cierto, tengo que hacer tal cosa, nunca va referente, tengo que leer la palabra de Dios. No, mi mamá me mandó a barrer el patio, mi papá me mandó a hacer tal cosa, o mi jefe me encargó tal cosa y yo me entretuve acá con esto dentro de mi trabajo. Pero nunca, yo creo que nunca, ninguno va a decir, si es sincero en su corazón, que estuvo 2 horas en las redes sociales y diga, ¡ah! Tenía que haber invertido en la palabra de Dios. No. Ese es por qué el cristiano se enfría cuando vive ese llamado primer amor que le dicen, mal dicho, muy mal dicho. Ese primer amor donde absorbe todo como una esponja, así absorbe todas las cosas de Dios, lee la Biblia, habla de Dios, mira predicaciones y después baja la guardia. ¿Por qué bajó la guardia? Porque deja de mirar las cosas de arriba y se entretiene con las cosas del mundo, ¿sí? Entonces, una vida resucitada es una vida que se despoja de la vieja naturaleza y empieza a vivir su nueva naturaleza. Eso es lo que nosotros debemos hacer, vivir nuestra nueva naturaleza. Porque, hermanos, no es mágico. No es que yo ya soy una nueva, yo soy salvo, sí. El Espíritu Santo mora en mí, sí. Pero hay pasajes que nos enseñan y dicen, yo ahora no tomé apunte, pero que dicen, no contristéis al Espíritu Santo que mora en vosotros. O sea, ustedes tienen un poder de entristecer al Espíritu Santo de Dios que vive en ustedes. ¿Cómo? Buscando las cosas de la tierra, del mundo. Porque no tiene relación uno con el otro. Y ahí, cuando Pablo nos exhorta a eso, es porque nos está diciendo que nosotros debemos invertir en algo que son las cosas de arriba, y mirar las cosas de arriba para nosotros fortalecernos espiritualmente. Sí, y vamos a ver estas cosas de arriba, ¿verdad? Las cosas espirituales. Acompáñenme a Romanos. Romanos capítulo 8. Versículo 5. Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Ven? ¿Ven? Espíritu en mayúscula, ¿verdad? Personas espirituales que están buscando las cosas de arriba. ¿Entendiste? Sí. Entonces, Romanos nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son espirituales en las cosas espirituales, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta si yo soy espiritual o no? Porque busco las cosas espirituales. Ahora, como les dije hace un rato, uno tiene ese poder malévolo en cada uno de nosotros de entristecer al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pensar que nosotros ya nuestra vieja naturaleza tenemos que despojarnos. Ya no podemos pensar en las cosas de la carne, para nada. Ya solamente las cosas espirituales, ¿sí? Ahora, los que son de la carne piensan las cosas del mundo, ¿sí? Dice en el versículo 2, por eso dice, poned la mira en las cosas de arriba y no
en lo de la tierra. Vamos a dos consejos. O sea, acá me quiero detener un poco. ¿Qué es como recién le dije, el mundo lo que ha creado en este último tiempo son distracciones, muchas distracciones. Por un lado, las redes sociales. Por el otro lado, el bombardeo que tenemos de publicidad, sea también en las redes sociales, en los medios. Gracias, hermano. Acá no. Hacernos desear cosas, hacernos ver cómo nosotros podemos ser exitosos en la vida. De eso se encarga mucho también las redes sociales. Cómo nosotros podemos ser exitosos en la vida, entre comillas, la vida que ellos te proyectan, ¿verdad? Porque si vos llegás a este grado con títulos o a este grado de materialmente obteniendo cosas, teniendo cosas, ¿verdad? Entonces sos una persona exitosa, ¿sí? Y entonces eso marca demasiado. Yo les voy a contar una experiencia. Cuando yo recién vine al Paraguay, allá por octubre del 97, siempre digo el 98 porque estaba a la puerta nomás el 97, y me quedó bien porque en esa época estaba el Mundial y todo eso, y me quedó grabado el 98, pero fue en octubre del 97, y como vengo de un país donde hay mucha inseguridad, muchísima inseguridad, con el tema de los robos y todo eso, me asombraba cómo veía yo acá personas con oro encima. Ahora no hay, no se ve, pero yo cuando vine veía hombres con cadenas de oro, pulseras de oro, anillos de oro, mostrando su oro, porque eso es lo que hacía. Ahora yo no veo a esta generación mostrando oro, muestran otras cosas. Puede mostrar ropa, puede mostrar el celular, puede mostrar otra cosa. Pero fíjense que según la idiosincrasia de cada país, según cómo cada país se maneja, nosotros tratamos, o sea, cuando yo veía a una persona con tanto oro en su cuerpo, yo decía, wow, quiere mostrar que tiene poder adquisitivo, que tiene dinero, porque por eso lo está mostrando de esa forma. Y obviamente acá en Paraguay nos quejamos de la inseguridad, pero ustedes no tienen la menor idea de lo que es en Argentina, de terrible. Hace rato recién estuvieron mis hijos y me contaron, ya, es de terror. Y yo digo que hoy no muestran el oro, no por la inseguridad, que sí la hay, pero es mínima a comparación de otros países. Pero les digo, cambia el sistema, cambia el modo en lo cual ustedes tienen que estar concentrados. Así que hoy el enemigo, el que domina el mundo, él, ¿verdad? Recuerden cuando en la tentación de Jesús le dijo a Jesús, Satanás le dijo, el reino y la gloria de todo esto, el reino y la gloria de ellos te lo voy a entregar si a mí me adorases, porque a mí me ha sido entregado. Y Jesucristo no se lo discute, esa parte no se la discute. Dice, vete de aquí, Satanás, porque solo a Dios adorarás, pero no discute que él tenía dominio sobre eso. Y ahí actúa Satanás, en cada reino y cada reino con su gloria. Y en Paraguay, y sea en Argentina, y sea en Colombia, cada uno. Pero la concentración son ustedes. Porque yo tengo que distraerlos a ustedes en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. ¿Entienden dónde está la proyección? Así ustedes ya no se dedican al reino de Dios y ya se dedican a las cosas de la tierra, dice la palabra de Dios, a las cosas del mundo. Entonces ahí emplea, llámese publicidad, llámese redes sociales, llámese lo que se llame, donde ustedes, si no tienen tal celular, no se sienten, o si no tienen cierto auto, o si no tienen ciertas casas, o si cada cual con su nivel. Pero aún así en todos los niveles sociales va a haber que esforzarse y trabajar para mostrarle al otro que es una persona exitosa. Y el fin de eso es que ustedes están distraídos en las cosas que no convienen. Un consejo, vamos a Mateo capítulo 6. Un consejo que nos da el Señor. Porque estas cosas de la tierra, la cual nos dice que nos enfoquemos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. No hay nada de malo en algunas cosas. No quiero que me malinterprete, ahora lo vamos a explicar, ¿sí? Mateo capítulo 6.
6:31. En adelante, ¿sí? Hasta el 33. Dice, no os afanéis, no se preocupen, ¿sí? No se preocupen. Pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, que sabe que tenéis necesidad de estas cosas, perdón. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces Jesucristo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, esto es lo que tenemos que pensar. ¿Se dan cuenta? Porque Jesucristo le dice, bueno, sí, hay unas necesidades básicas y las cumplimos. Estudiamos para ser profesionales, para poder dedicarnos a esa profesión, para poder comer, vestirnos y tener todas las cosas. Está correctísimo. Pero no puede ser su preocupación esa. No. Porque acá Jesucristo es totalmente radical y te dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, las cosas de arriba, y su justicia. Y nuestro Padre Celestial sabe que tenés necesidad de todas esas y Él te las va a dar. Él te las va a dar. Obviamente nosotros vamos a estar en movimiento, vamos a estudiar, vamos a trabajar y vamos a hacer las cosas. Pero las cosas básicas, las cuales nosotros necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos. El ser humano tiene un problema. Necesita cosas que no necesita. Dice, esto lo necesito. Si yo tengo esto, yo ya voy a estar bien. Yo llego a la meta. Mi meta es llegar a este vaso. Yo llego a este vaso y yo ya me siento realizado. Mentira. Mentira. Llega al vaso y va por el segundo vaso. Y si no, imagínense los ricos que juntan riqueza, más riqueza, más riqueza, más riqueza, más riqueza, y nunca paran. Y vos decís, pero ¿para qué tanto? ¿A dónde? Sabemos que ni se lo va a llevar cuando muera, pero ahí están. Pero cuando nosotros nos planteamos eso, decimos, bueno, este es mi tope, yo llego a esto, no. Lo que vos querés no es lo que vos necesitas. Vos tenés que tener lo que necesitas. Y el único que sabe lo que vos necesitas es nuestro Padre Celestial. Por eso dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que yo sé que vos necesitas, yo me encargo. Y es así. Otro, vamos a 1 Juan capítulo 2. Dos 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. ¿Sí? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, Pablo le dice a los colosenses que busque las cosas de arriba. Y acá Juan nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Nuestro afán, no es nuestra preocupación, sino nuestras prioridades no tienen que ser esas cosas, los cuales, ya les digo, el enemigo está bombardeándonos por todos lados porque las deseamos y las queremos. Queremos obtener esas cosas, ¿sí? Entonces, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sigue diciendo, porque todo lo que
Lo toqué 2 veces, así. No me puedo quedar quieto con las manos. ¿Saben, hermano, que a mí me cuesta quedarme acá? Así, soy de los que se mueven cuando habla. Como tengo una cámara y tengo un micrófono acá, estoy obligado a quedarme, pero ahí estoy moviendo mis manos. Soy muy inquieto. Bueno, volvamos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Todo esto es porque estamos muertos al pecado. Lo dice bien la palabra de Dios. Y entonces, todo esto tiene que ser así. O sea, ¿por qué te estoy pidiendo que mires en las cosas de arriba y no en la tierra? Porque estás muerto para el pecado. Y ahora interesante, dice, porque nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Qué es que está escondida? Que está segura. Juan, vamos a Juan 28. Juan 28 dije, 10:28. No lo van a encontrar, Juan 28. 10:28. Esta vida dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, no tenemos de qué preocuparnos. Romanos 8. Romanos 8:31. Este es un pasaje largo, pero que la primera vez que lo leí me impresionó. Romanos 8:31 en adelante dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ya que tenemos seguridad en Dios, ¿verdad? Seguridad en Cristo, ya que dice que nuestra vida está escondida en Él. Dice, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, Él también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Sí... Perdón. Me pasé. No. Hasta el 39. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, y esta era la parte que me impresionó, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Dios. Por eso cuando en Colosenses capítulo 3 versículo 3 dice, porque habéis muerto, o sea, nuestra vida está en Dios, Él nos resucitó, dice, nuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Y en primera de Pedro, esta esperanza viva, esto que nos anima, este pasaje de Romanos que tanto nos anima, dice en primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros,
que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En la Biblia parafraseada, este versículo 4 dice: y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura, sin mancha y que no puede cambiar ni deteriorarse. Esa es la esperanza, ¿verdad? Esa es la seguridad. Eso es lo que es estar escondido en Cristo. Ahora, hasta este punto, hermanas, yo quiero saber si ese es nuestro vivir. Porque si bien nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que prestar atención en las cosas de arriba y no de la tierra, ¿verdad?, como estábamos leyendo hace un rato, y decir, tenemos tantos ataques del enemigo, tantas distracciones, lo que nos hace mirar, queremos vernos, cada uno de nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos y ver si realmente tenemos la mira en las cosas de arriba. Estamos buscando las cosas de arriba. Y le hablo a ustedes jóvenes, que son los que más atacan. No quiere decir que el ataque no vaya a los adultos, porque muchísimos adultos también parecen adolescentes en la hora del comportamiento, ¿verdad?, con las redes sociales y con lo que hacen, ¿verdad? Pero el enfoque es la juventud. Cuanto más rápido los desvíe del camino, más ventaja gana el enemigo. Ahora, imagínense, nosotros acá acabamos de leer 3 pasajes sobre seguridad. La seguridad que tenemos en Cristo. O sea, nadie nos mueve, somos salvos. Bueno, ya me voy al cielo, ¿cuál es el problema? Mirá lo que vos me acabas de leer, me da esa seguridad de yo estar escondido en Cristo, en Dios. La salvación no la pierdo y está muy bonito. Pero resulta ser que nosotros no vinimos, Dios no nos resucitó solamente para eso. Hasta que Él nos venga a buscar acá, nos dio un encargo. Y de eso vamos a hablar. Ahora, nosotros necesitamos entender esto, porque el enemigo lo que quiere de cada uno de nosotros es que no busquemos el reino de Dios y su justicia, sino que empecemos nosotros a autosatisfacernos. Ahí está el problema. Entonces, obviamente no vamos a mirar las cosas de arriba, vamos a empezar a mirar las cosas de la tierra para autosatisfacer. Bueno, ahora tengo 15 años, pero nomás que termine el colegio, termino la facultad y ahí ya. Pero ¿saben qué? Después que termina la facultad empieza la profesión. Y bueno, termino ya de consolidarme en mi profesión y ya voy a tener tiempo para Dios. ¿Saben que esa es la mentalidad, verdad? ¿La saben? Porque como yo veo las iglesias, no la iglesia IBM, las iglesias, ese es el pensamiento. Perdieron el enfoque, ya no miran más las cosas de arriba, ya se miran a sí mismos. Total, ya somos salvos. Por lo menos lo que tenemos en sana doctrina sabemos que no tenemos problema con eso. Ya nuestra cuenta está pagada y arreglada con Dios. Ya. Entonces nosotros ya estamos mirando donde no tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque estamos seguros en Dios. Y ahí nos estamos equivocando y mucho. Dice el versículo 4 de Colosenses 3. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, y ahí va la pregunta, ¿es Cristo mi vida? ¿Se ve Cristo en mí? ¿Se ve Cristo en Jorge Armanino? Ahí está la pregunta. ¿Él es mi vida o yo vivo mi vida? Porque Pablo dice en Gálatas 2:20, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cristo es su vida. Y Cristo no puede mirar otra cosa que las cosas de arriba. De ninguna manera puede mirar nada del mundo, porque cuando estudiamos los evangelios, hermanos, vemos que no hay nada de posesión, que no tiene nada, que no tiene un lugar donde nacer, que no tiene un lugar donde recostar su cabeza, que no tiene una moneda para pagar un impuesto, que no tiene nada. El creador del universo, del mundo y de todo lo que vemos no tiene posesión, no tiene nada. Las zorras tienen guarida
pajarito tiene nido, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Dónde recostar mi cabeza? No lo tiene. ¿Y por qué nosotros sí nos planteamos que no, pero sí tengo que estudiar, sí tengo que trabajar, sí que... Y vuelvo de vuelta. No me malinterpreten. Es cambiar el orden. Eso es necesario. Pero tenemos que estar mirando primeramente el reino de Dios. No hay otra cosa en la palabra de Dios, no hay otra cosa que Jesucristo está enseñando que mirar las cosas de arriba. Yo no hago otra cosa que no sea la voluntad de mi Padre. Nada hago por mi propia voluntad. Nada hago por mi propia voluntad. Jesucristo, Dios. Dios dijo, no hago nada, solamente la voluntad de mi Padre. Y eso nos pide a nosotros, así, a cada uno de nosotros. Por eso es bueno meditar en la palabra de Dios y ver, dice, cuando Cristo vuestra vida. Bueno, Cristo es nuestra vida, veamos. Se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Eso lo podemos ver en 1 Juan 3:2. Primera Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y lo sabemos, ¿verdad? Tenemos esa seguridad. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. ¿Sí? Después tenemos Filipenses 3:21. Dice, vamos a leer el 20, acá lo tengo marcado el 20, vamos a leer el 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, ¿dónde está mi ciudadanía? En el cielo. ¿Yo soy argentino? Sí, obviamente de una forma legal, tengo mi cédula. ¿Y estoy radicado en Paraguay? Sí, tengo también mi cédula, estoy radicado en Paraguay. Pero mi ciudadanía, una vez que yo acepté a Cristo, es en el cielo. Y allá tengo que estar apuntando, hacia ese lugar. Toda mi vida hacia ese lugar. Y no otro. Ahora, dice que cuando Él nos venga a buscar, transformará este cuerpo en el cual luchamos con nuestro pecado, con nuestra vida carnal, luchamos hasta que Él venga a buscarnos, sí es verdad. Pero hermanos y hermanas, nosotros tenemos que ponerle ganas, ¿sí? Si nosotros alimentamos a nuestra carne, cárnicos seremos. Pero si alimentamos a nuestro espíritu, espiritual seremos, ¿sí? Y ahí, cuando nosotros estamos en las cosas de arriba, en las cosas que Dios puso en nosotros. Miren, voy a cerrar con esto. En la ascensión de Jesucristo, cuando les dio a los apóstoles las directrices, las últimas, ir por el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, ¿verdad? Y entonces los ven los apóstoles ascendiendo. Y dice en Hechos que los apóstoles se quedaron mirando cómo se iba. Yo les puedo garantizar que yo, igual que ellos, iba a estar ahí, mirando. Alguien que estuvo 3 años y medio conmigo, enseñándonos las cosas del Señor, capacitándonos, ver el amor semejante, a verlo resucitado, la esperanza viva, todo. Obvio que me voy a quedar contemplando el cielo hasta que no vengan los varones de vestidura blanca, ¿verdad? Que parece que eran ángeles, no lo dice la escritura, ¿verdad? Pero seguramente eran ángeles. Le dice, varones Galileo, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Es el mismo Jesús que vieron, Él va a volver,
¿sí? Así que ellos se tuvieron que quedar y sabemos lo que pasa después en Hechos capítulo 2 y cómo el Evangelio empieza a correr cumpliendo la ordenanza de nuestro Señor. Ahora, ellos no estaban cumpliendo esto de mirar las cosas de arriba y se quedaron contemplando hacia arriba y no haciendo nada. Porque ahí estaba el punto. Se van a quedar ahí. Y extrañando y viendo y esperando que vuelva. Esperando que sea estos 2000 años que todavía le esperamos, sea un flash. ¿Se imaginan 2000 años todavía esperando ahí que vuelva? No. Tenían que moverse, ¿sí? Porque esa era la hora. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque esa es la ordenanza. Ahora nosotros, estos 4 versículos, ¿sí? Que lo hemos pasado y repasado y lo hemos leído varias veces cada vez que repetimos la lectura bíblica, llegamos a darnos cuenta de la magnitud de lo que está diciendo, que nosotros tenemos que buscar y anhelar las cosas de arriba y no las de la tierra, ¿sí? Y a ustedes, jóvenes, les digo, porque acá son todos jóvenes, ¿sí? Y yo sé que los anhelos y las cosas que tienen, pero la promesa de Dios es que Él va a tener cuidado de ustedes y todas las cosas que necesiten, no las que quieren, las que necesiten, Él va a estar. Pero nosotros tenemos que dedicarnos a las cosas que están arriba. Ese es a lo que a nosotros nos compete, lo que nosotros debemos hacer, ¿sí? Y parece contrario, obviamente que es contrario al mundo. Obviamente que ustedes al desarrollarse en el mundo, sea en el colegio, en el trabajo, donde sea, va a ser contrario al mundo. El Evangelio es contrario al mundo, repele, rechazan, ¿sí? Si no hace la obra el Espíritu Santo de convencerlo de pecado y darse cuenta que tiene que tomar una decisión. Sí, la persona, cada uno individualmente tiene que tomar una decisión, pero es contrario, chocamos cuando nosotros, Jesús tuvo sus seguidores, pero la mayoría de las personas lo querían apedrear, no lo querían, era contrario. Yo no tengo nada. Cuando Jesús hace su oración sacerdotal en Juan 17, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No nos puedes quitar del mundo, porque nosotros estamos puestos acá como sal y luz. Y no que seamos, hermanos, somos sal y luz, somos. Y como somos tenemos que actuar. Como somos tenemos que actuar. Ese no hay de otra. Y yo le dije una vez a un hermano, no sé qué clase de luz soy. Si de vela, de fósforo, de linterna, de reflector, no sé. Pero soy luz, ¿sí? Porque si este cuarto que está acá adentro, que no tiene ninguna ventana ni nada, y entramos y cerramos la puerta, va a estar todo oscuro. Pero yo prendo un fósforo y ahí va a haber luz. Tenue, pero va a haber luz. Así que empecemos por lo menos por ahí, ¿sí? Y después tratemos de ser un reflector, ¿sí? Pero eso es lo que somos en este mundo. Por eso Jesucristo dice, no te pido que los guardes, pero nosotros no debemos entretenernos ni mirar las cosas del mundo, sino las cosas de arriba. Ese es lo que el Señor pide de nosotros. ¿Oramos? Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, nuevamente por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque aprendimos, Señor, en estos 4 versículos, Señor, la lucha que nosotros tenemos, Señor, con este mundo, Señor. Cómo Él nos tienta, Señor, nos distrae, Señor, para no poner la mira ni buscar las cosas que a ti te agradan, las cosas de arriba, Señor. Tu reino, a lo cual hemos sido encomendados, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta tu iglesia local. Te damos las gracias por IBM, porque es una iglesia misionera, Señor, que procura, Señor, esparcir el Evangelio a todos lados, Señor. Pero yo te pido por cada joven que sienta en su corazón que eso es lo que a ti te agrada, Señor. Que a ti te agrada, Señor, que nosotros expandamos tu reino, que nuestra boca, Señor, salga las cosas que a ti te agradan, Señor. No banalidades, no cosas que no convienen. No, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque nos muestras, nos animas, nos exhortas con tu palabra y te animo a cada uno de nosotros y me animo a mí mismo, Señor, a poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.